Aleluya. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. De verdad que es una bendición el podernos reunir, el podernos ver, y estos retiros son de bendición porque podemos compartir, podemos vernos, podemos de alguna manera también pues estar en esa comunión que es buena, que es necesaria. Este retiro pues ha tenido el propósito con el tema que se ha puesto allí, un reto para cómo vamos a estar enfrentando todo lo que viene del siglo XXI, aunque el siglo XXI ya empezó, ¿verdad? Ya tiene un tiempo de estar allí. Y yo tengo en la mente lo que hemos venido dando hasta acá, el hecho de que pues la temática sea pues no solo un conocimiento que nos quede en las grabaciones o que nos quede en algún momento a nosotros como un tema más que oímos, sino que pueda ser una herramienta que nosotros usemos. Alguien me dijo algo muy importante que me dejó en qué pensar, y me dijo, ¿qué impacto ha causado en ti cuando escuchas un tema, un estudio, una predicación? Porque si ha causado un impacto, no solo te ha flasheado, sino que en algún momento ha venido a producir un cambio o te ha motivado para un cambio. Y yo creo que este es el propósito que tenemos con este tipo de temas, y con el tema que yo voy a compartir, eso quiero trasladarle, que lo que podamos ver aquí sea algo que sea una herramienta que podamos utilizar nosotros en nuestro trabajo ministerial, tanto para los pastores como para los ayudas de los pastores, que sea una herramienta, que no sea solo algo que quede como un conocimiento. Amén. Amén. Bien, fíjense, hermanos, que el tema que a mí me toca compartir son las funciones que definen a la iglesia. Hemos venido ya oyendo algunos temas en relación a este ángulo. Por ejemplo, el tema de hermano Víctor, el anterior, va relacionado a que la iglesia debe de ser un faro de luz para el mundo, para las naciones. Y voy a repetir esto así: la iglesia somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. La iglesia tiene que ser edificada para ser un faro, pero también para cumplir las funciones que deba de cumplir. Y me voy a adelantar un poquito dentro de esto. Dios en su misericordia nos eligió a nosotros, haciéndonos un llamado para que nosotros podamos ser siervos de Él. No somos patrones de la iglesia, sino que somos siervos de Dios dentro de su iglesia. Le servimos a Dios sirviéndole a la iglesia, y eso es algo que tenemos que tener muy en mente, porque se da que a veces se da una expresión y decimos mi iglesia, ¿verdad? O mi congregación, y tenemos que tener claro que es la iglesia del Señor. Amén. Y entonces dentro de esto vamos a ir viendo una serie de cosas. Entonces el tema es las funciones que definen la iglesia. Usted va a ir adelante conmigo. Bien, vamos a encontrar nosotros en cuanto a este tema que necesitamos definir algunos términos. Quizás esto va a parecer escuelita, pero son cositas, son muy puntuales que nos sirven en el ministerio, hermano.
Y dentro de esto, pues yo quiero que veamos y vamos a definir, por ejemplo, la primer palabra, que es propósito. Dios, Cristo, tiene propósitos para la iglesia. Tito ya nos platicó en el primer tema acerca de los propósitos. Ahora vamos a definir. Propósito significa determinación firme de hacer algo. Propósito también significa un objetivo que se pretende alcanzar. La iglesia debe tener una determinación firme para hacer aquello para lo cual la llamaron. Y nosotros los ministros tenemos que tener claro, para hacer nuestro trabajo como debe de ser, que hay propósito para la iglesia. Y no es el propósito que yo quiera, sino que yo tengo que estar en conexión, en contacto con Dios, para entender el propósito de Dios para la iglesia, el objetivo que la iglesia tiene que alcanzar. Amén. Ahí sí que a veces nosotros decimos, bueno, yo voy a hacer mis planes, y no que no hagamos planes, pero hacemos plan para esto, plan para lo otro, pero se nos olvida que tenemos que preguntar a Dios cuál es el propósito, cuál es el objetivo con el que tenemos que nosotros fluir. Y pienso que mucho de esto, como esto es una capacitación, como se dice, quisiera que esto sea una herramienta que nos sirva. Primero, como entender el propósito, ¿va? Que hay un propósito de Dios para la iglesia. Bien. Por el otro lado, el otro término a definir es función. Función. Y estamos dentro del plano, voy a decir gramatical, en cuanto a la iglesia y en cuanto a lo que vamos a encontrar acá. Pero una función se define como la actividad particular que se realiza por una persona, por una institución. Es la actividad particular de cada órgano o aparato o un organismo. Recordemos nosotros que la iglesia es un organismo. Aleluya. La iglesia del Señor no es una organización, es un organismo, y un organismo viviente, con vida. Pensemos que la iglesia como un organismo lo podríamos nosotros, voy a ponerlo figurativamente, con el hígado. El hígado es un organismo, es un órgano. Y como órgano tiene sus actividades propias. Lo mismo los riñones, lo mismo los pulmones. O sea, cada órgano tiene su función propia. Y entonces dentro de esto, la iglesia tiene funciones. Óigame bien, tiene funciones que son actividades para poder alcanzar el propósito. Amén. A veces solo tenemos funciones, pero no sabemos cuál es el propósito. Entonces, primero tenemos que conocer el propósito y luego ir ajustando las diferentes funciones con las que queremos hacer. Esto nos va a ayudar ministerialmente para saber lo que estamos haciendo o lo que no estamos haciendo. Amén, hermanos. Bien. Entonces, una función es una actividad particular que se realiza, ¿verdad?, para alcanzar el propósito. Bien, ahora la iglesia tiene propósito, la iglesia tiene función y la iglesia también tiene ministerio. Aleluya. La palabra ministerio, pues creo que todos la conocemos. Ministerio es el servicio que se realiza, ¿ya?, con un llamado particular por Dios, y en este caso para la iglesia
y dentro de lo que es la misión. Por eso quisiera yo adelantarme en Efesios capítulo número 4, versículo 11. Más adelante voy a mencionarlo. Nos dice a nosotros que el Señor estableció pues 5 ministerios, ¿ya? Y estos ministerios no son títulos, sino que son funciones de servicio. Es ahí donde entramos, que todos nosotros somos siervos y servidores. Ese debería ser el título, ¿verdad? Bueno, entonces dentro de esto pues es capacitar a los santos, dice la Biblia, para la obra. ¿De qué? Del ministerio, para la obra del servicio. Entonces, como ministros tendremos nosotros que estar preparando a la gente para que la gente sirva. Y es ahí donde podemos encontrar, bueno, que tenemos mucha gente que sirve, pero mucha gente que no sirve. Entonces tenemos que buscar crear, ¿verdad? Es que no quieren. ¿No será que somos nosotros los que en algún momento no tenemos claro el propósito, no tenemos claras las funciones, y en algún momento también nos encontramos que no sabemos en qué puede servir? Voy a mencionar esto. Dentro del servicio o el ministerio que se da están los dones. Amén. Más adelantito voy a hablar de eso, ¿verdad? Bueno, entonces ya definimos esa parte. Ahora vamos a entrar de nuevo a revisar algo. Vamos a revisar acerca de qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Yo sé que son cosas que todos sabemos, ¿verdad? En algún momento. Pero fíjense, hermanos, que la palabra iglesia pues la utilizó Jesucristo. Fue el primero que utilizó la palabra iglesia, y que deriva del griego eclesía, y que significa llamados a salir, o la congregación o asamblea llamada a salir. En otras palabras, pues Jesús hace referencia a la iglesia como un conjunto de personas que han salido del mundo por el poder del evangelio. Aleluya. Oiga esto que voy a decir. Los llamados a salir, que son la iglesia, salen por el poder del evangelio de Cristo. Todos decimos, oímos que se dice, el evangelio es poder de Dios. Pero la primer manifestación del poder de Dios es con el llamado a salir bajo ese poder del evangelio, si nosotros lo creemos. Bueno, otra de las cosas en la primera diapositiva es que la iglesia, encontramos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿ya? Y que todas las personas que hemos recibido el don de la salvación en Cristo Jesús, entonces nosotros conformamos el cuerpo de Cristo, y de alguna manera pues seguimos las enseñanzas. La iglesia no es el edificio, no es un edificio donde se reúne la asamblea o la congregación, ¿verdad? Todo eso son detalles que ya conocemos. Ahora, hay versículos que son buenos e importantes de nuevo tocarlos, como el de Efesios 1, 22 al 23, donde se nos dice que Jesucristo sometió todo, Dios sometió todo bajo los pies de Cristo, y lo puso a Jesucristo como cabeza sobre todas las cosas, ¿ya? A la iglesia, la cual es su cuerpo, y luego dice, la plenitud de aquel que lo llena en todo. La cabeza de la iglesia es y seguirán siendo siempre Jesucristo. No un siervo. Aleluya. Es Cristo. Y tenemos que enfocarnos en que Cristo es la cabeza de la iglesia. Aleluya. Y es por eso que a quien tenemos que presentar es a Cristo. A quien tenemos que llevar a la gente es a Cristo.
porque Él es la cabeza. Y pues la iglesia, todos nosotros somos el cuerpo. Y dice que Él lo llena todo. En Romanos 12:5, como todos lo sabemos, dice: así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e indudablemente miembros los unos de los otros. Aleluya. Aleluya. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que somos un cuerpo, amén. Pero aparte de eso, individualmente nosotros somos miembros alineados unos con otros. Y así tenemos que ver como nos ve. Por ejemplo, no puedo decirle, este mi brazo, decirle: mira, no eres de mi parte, a una pierna. Y eso es algo que funciona muchas veces entre nosotros, que si alguien no nos cae bien o nos enojamos con él, y ya yo me separo mejor de él. Pues eso no es así. Porque somos miembros los unos de los otros. Y dentro de esto hay una cosa muy importante: no podemos estar solos. Tenemos que estar dentro de ese cuerpo. Amén. Amén. Bueno, ahora, esos versículos que usted vio van definiendo acerca de la iglesia, que ya conocemos todos. Ahora, algo muy importante es que la presencia de Cristo es clave en la vida de la iglesia. Si la presencia de Cristo no se está desarrollando y manifestando dentro del conjunto de personas, de todos nosotros que conformamos la iglesia, hermano, entonces esto ya es una enfermedad. Aleluya. Y sin la presencia de Cristo, la iglesia no tiene sentido, no tiene rumbo. Amén. Porque como Él es la cabeza, entonces a donde la cabeza se mueve, se debe de mover el cuerpo. Y a veces el cuerpo se mueve y la cabeza está sin moverse. Y esto es porque a veces los ministerios nos estamos moviendo fuera del propósito, fuera de las funciones y fuera del ministerio. Bien, la iglesia, o es en la iglesia en la que Cristo, por el poder del Espíritu Santo, transforma, equipa y envía a su pueblo. Nadie fuera de la iglesia puede ser equipado, porque es miembro de la iglesia el que es equipado por Cristo, por el Espíritu Santo, para poderlo enviar al mundo. Amén. Bueno, ahora, una de las cosas interesantes es que Dios se sirve de la iglesia para presentar la salvación a los que no la conocen, y también para alimentar la fe de todos los cristianos, de todos los creyentes. Entonces, solo miren esta función allí que se está dando, que la iglesia es el mecanismo que Dios usa, o la forma, para presentar la salvación a los que no la conocen. Pensando en el tema de hermano Víctor, como faro, la iglesia tiene que ser esa luz que ilumine a los no salvos, ¿ya? Para que entonces vean que hay una vida mejor, nueva y diferente para alcanzar. La iglesia es el instrumento de Dios. Fíjese este detalle. La iglesia es el instrumento de Dios para expresar su compasión y preocupación por el mundo. Aleluya. A través de la iglesia, Dios muestra que está preocupado por el mundo, ¿ya? Y que entonces dice que Dios no quiere que nadie
se pierda, ¿verdad? Si no, ¿qué? Que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, mire, hermano, cómo tenemos que ir retomando estos ángulos inicialmente. Bueno, ahora vamos a entrar a ver algo bien interesante, hermanos. Bien, ahí está ya. Creo que me están siguiendo allá. Ustedes han leído este pasaje donde dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a encontrar que cuando Cristo dijo esas palabras, fue la primera vez que Él mencionó la palabra iglesia. Y usted ya sabe en relación a cómo fue el asunto. Pero miremos el pasaje, Mateo 16, 18. Amén. Y vamos a verlo primero en la versión de las Américas, primero, en esta versión que tengo aquí. Tengo puntos ahí para adentrarme directamente a la expresión. Porque en la otra usted ya sabe que dice, la verdad, tú eres Pedro, pero no nos vamos a meter a hablar de Pedro, ¿sí? Porque estamos hablando de la iglesia en este sentido. Entonces viene Jesús y dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí está hablando de puertas del Hades. Luego, en la Nueva Traducción Viviente, que hace una interpretación usando una palabra que vamos a ver aquí, que es una acepción, dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y dice: y el poder de la muerte no la conquistará. Aleluya. Mire cómo Cristo está presentando algo ahí en relación a la iglesia. Aleluya. Primero es que está hablando de que va a edificar la iglesia, y luego que las puertas o los poderes, porque eso significan también puertas, de la muerte no van a dominar sobre la iglesia. Bueno, pero en Hechos 20:28, yo quiero que miren esto como una llamada de atención que encontramos en Hechos, que dice así: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Aleluya. Miremos que dice que nos llama Dios a nosotros como obispos, como supervisores, como los ministros puestos dentro de la iglesia, para que nosotros podamos pastorear, guiar, conducir, alimentar a la iglesia, porque Él la compró con su propia sangre, y porque de alguna manera hay un movimiento contra la iglesia, que ya lo sabemos nosotros. Y una de estos es la muerte. Uno de estos es la muerte. No quiero entrar en mayores detalles, pero si seguimos leyendo y tratando de entender ahí ese pasaje, en lo que se refiere allí, dice, Jesús se refiere ahí cuando dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús se está refiriendo ahí a su muerte inminente. Aleluya. Porque la roca es Cristo, ¿verdad que sí? Y entonces, sobre esta roca que es Cristo, se edifica la iglesia. Entonces, anticipadamente, Jesús se está refiriendo
a su muerte inminente. Y se está refiriendo a que Él iba a ser crucificado, sepultado también, pero que iba a resucitar dentro de los muertos. Amén. Esto que se viene dando aquí es una muestra en algún momento, hermano, de que los poderes de la muerte no pudieron retener a Jesucristo. Entonces, oiga lo que voy a decir. Tampoco los poderes de la muerte van a retener a la iglesia. Si no retuvieron a la cabeza, mucho menos a la iglesia. Amén. Ahora, no solo se ha establecido la iglesia a pesar de los poderes de la muerte, porque la muerte está ahí, ¿verdad? Aleluya. Pero la muerte no tiene el poder sobre los llamados a salir. Porque si no detuvieron a Jesucristo que resucitó, ¿cuánto más no van a retener a la iglesia? Y una de las cosas que tenemos que trasladar nosotros, hermano, es que hay resurrección para todos los que componen la iglesia. Aleluya. Aleluya. Hace unos días yo platicaba con una hermana que falleció su esposo y me dijo algo. Hace muchos años que yo dije algo. Yo dije algo así: hermano, de verdad que sería bueno que el día que alguien de nosotros fallezca, en lugar de poner en la lápida ahí, aquí descansa este buen hombre, esta buena mujer que no le hizo mal a nadie, que tantas cosas y todo, porque a la hora de esas cosas se dice todo lo bueno, ¿verdad? Y entonces yo mencioné, quizás en la lápida se veía poner: el que está aquí murió, pero va a resucitar. Y entonces hermano me dijo: ¿sabe usted que eso fue lo que pusimos en la lápida de mi esposo? Y eso va a ser lo que van a poner en mi lápida también, me dijo. Porque si algo debemos de traer a la iglesia es que la iglesia, los que son iglesia, van a resucitar. Aleluya. ¿O no? Es que a veces, hermano, como que no pensamos, perdónenme que use la expresión, pero pensamos en esta vida, bueno, y que cuando yo me muera, pero no pensamos si vamos a resucitar, hermano. Por eso fue que cuando Cristo le habló a los discípulos también no agarraron la onda en esto, no captaron. Cuando les dijo: mire, yo voy a morir, pero al tercer día me levanto. Hermano, ¿no es una grandísima esperanza la resurrección? El propósito, uno de los propósitos profundos de la iglesia, es la resurrección. Que vamos a resucitar. Amén. Bueno, no se va a detener lo que Dios ha hecho. Encontraba esto que me gustó: aunque generación tras generación sucumban ante el poder de la muerte física, otras generaciones surgirán para que la iglesia continúe. Aleluya. Porque la iglesia va a continuar. Muchos de los que estamos aquí, hermano, no sabemos cuándo nos vamos para resucitar. Ya se fijó lo que dije, ¿verdad? Porque a veces solo decimos, no sabemos cuándo nos vamos, ¿verdad? Pero no, nos vamos para luego resucitar.
Pero hay generaciones. Ayer el tema que Tony estaba compartiendo, dijo cómo rescatar a los jóvenes, ¿verdad? Hermano, pues tenemos que seguirle preguntando a Dios, ¿verdad? ¿Cómo rescatar a esos jóvenes? Porque hay que levantar generaciones para que ellos sean la iglesia que va, hermano, prevaleciendo sobre los poderes de la muerte. Ahora, nosotros vamos a encontrar que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, 18 al 20, Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo esto que incluso este texto ya se utilizó, bueno, para que esas generaciones se den, hay que hacer esto. Hay que seguir haciendo discípulos. A veces nuestro enfoque más está, hermano, tratando de sostener una congregación que aquí y que allá, y que sí, que no, que dice que cómo cuesta con las ovejas. Eso es cierto, pues. Pero fíjese, hermano, de que hay que seguir trayendo más ovejas al redil, ¿verdad? Y entonces hay que seguir haciendo discípulos, para que surjan esas generaciones. Amén. Bien. Ahora, quiero que miremos este versículo que es bien interesante, que usted ya lo ha leído, estoy seguro. En Hebreos capítulo 2, del versículo 14 al 15, dice así: así que por cuanto los hijos participan de carne y de sangre, él igualmente, Cristo, participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Entender este versículo es muy interesante y crucial para la iglesia, o sea, para todos nosotros. ¿Por qué? Porque todos somos de carne y de sangre, y Cristo participó de lo mismo para que entonces Él pudiera anular el poder de la muerte. Hermano, el poder de la muerte quedó anulado sobre nosotros a través de la muerte de Cristo. Aleluya. Amén. ¿Ve la altura, la dimensión? La muerte física no va a alcanzar, pero no este nivel del que está hablando aquí. Y entonces dice que Él vino a anular el poder de la muerte, y lo que vino a hacer fue que vino a anular el poder que el diablo tenía para matar. Aleluya. Amén. Entonces, el diablo ya no tiene poder para matar a ese nivel. El diablo ya no tiene el poder para llevar a la muerte a ese nivel en cuanto a los que están en Cristo Jesús. Porque vamos a morir físicamente, pero con la promesa de resurrección. Amén. Mire, yo no quiero entrar en muchos detalles escatológicos y un montón de cosas, y no me vaya a preguntar otras cosas fuera de este tema, por favor, porque le voy a explicar algo. Mire pues, ¿quién fue primero? No voy a preguntar de esto. Si se les pregunta a Alex o a Sergio, alguno de los hermanos, a mí no me va a preguntar nada de esto. ¿Quién fue primero, el diablo o la muerte? Sí, es la muerte. Y por eso es interesante que dice que el último enemigo a vencer es la muerte. Eso lo ha leído usted, ¿verdad? Mire, no se vaya a cruzar, porque a veces, hermano, hay cosas tan lindas e interesantes en esto, y nos vamos por otros lados a la hora de las preguntas y las aportaciones. Perdón, hermano. Bueno, entonces, fíjese, hermano, que dice que le vino a quitar el poder al diablo, porque el diablo tenía el poder de la muerte. Quiere decir que la muerte le dijo al diablo: mira, me vas a servir, porque como voy, ya te mataron,
me perteneces, entonces ahora te voy a poder dar ese poder para que también lleves y mates, y lleves y me traigan más. Por eso es que a ninguno de nosotros nos tiene que llevar el diablo. Y no nos va a llevar el diablo, porque estamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, sigamos. Satanás tiene el poder de la muerte y él siempre va a utilizar ese poder para tratar de destruir a la iglesia. A veces, hermanos, se piensa que el diablo va a tratar de destruir a la iglesia desde afuera. No, el diablo busca cómo destruir desde adentro. El diablo fue el que entrenó a Maquiavelo. El diablo fue el que le pasó esa revelación a Maquiavelo. ¿Sabe de qué estoy hablando? ¿Qué dijo Maquiavelo? Divide y vencerás. Toda división dentro de la iglesia es maquiavélica. Y no hay que prestarse a ninguna división, porque esto es del diablo. Amén. Porque quiere, hermano, destruir a la iglesia. Pero la promesa de Jesús a su iglesia, es decir, a los llamados para estar afuera, es que les dijo: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. ¿Qué dice? También vosotros viviréis. Ay. Aleluya. En Apocalipsis 1, 17 al 18 dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuvo muerto, y aquí yo vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cómo va a prevalecer la muerte? Cuando Jesús murió, sabemos que bajó a las partes más bajas, bajó a la región de los muertos, bajó al Hades, y entonces se encontró a la muerte y le dijo: ahí, amigo, deme las llaves. ¿Para qué sirven las llaves? Para abrir puertas, ¿verdad? Entonces, aunque el Hades tenga puertas, ya hay llaves que las abre. ¿Y sabe quién las tiene? Cristo. Aleluya. Y entonces por eso dice: miren, he aquí, yo estuve muerto, pero estoy vivo por los siglos de los siglos. ¿Cristo no está muerto? Que si bien se la sabe, pero a nivel de curito. No, así que lo sepamos, hermano, con alegría, con gozo, hermano. Amén. Bueno, ahora vamos a dejar ese plano aquí y vamos a pasar a ver un propósito o una función de la iglesia que es muy importante analizarla. Y dentro de esto, fíjense, hermanos, que hay dos pasajes bien significativos en las Escrituras. Y el primero está en Isaías 43:7. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Aleluya. ¿Quiénes son los llamados de su nombre? ¿Quién? En la iglesia. Nosotros somos los llamados a salir por el nombre de Cristo Jesús. Bueno, estamos ahí. Pero dentro de algo, ¿para qué? ¿Para qué nos ha llamado Dios a salir? No solo para prevalecer contra la muerte, sino que nos ha llamado para gloria de Él.
para gloria de Él. Porque dice, porque yo los formé y yo los hice. Así dice, ¿verdad? ¿Quién lo hizo a usted? Yo me hice a sí mismo, dicen algunos, ¿verdad? Yo soy lo que soy porque me hice a sí mismo, a mí me ha costado. Usted es lo que es ahora y tiene lo que tiene porque el Señor se lo ha dado. Amén. Denle el aplauso, denle el aplauso. En lo que yo me tomo un vasito de agua. Bien, ahora dice, esto es bien interesante. Dice, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, yo los he creado. O sea, la iglesia fue llamada para la gloria de Dios. Aleluya. ¿Se acuerda de aquel canto? ¿De quién era? Ustedes me dicen que decía, y si alcanzare alguna gloria, la llevaré al Calvario, dice, ¿verdad? Hermano, a veces yo siento que eso a veces no se cumple como debería decirse, ¿verdad? Porque dice para la gloria de Dios, pero todo para la gloria de Dios. Y realmente, hermano, cuando se analiza bien, es como que un poquito para Dios y toda la gloria para mí. Pero dice que la iglesia Él la creó para gloria de Él. Y eso hay que tenerlo muy en mente. Un propósito para la iglesia que debe de alcanzar es que debe de glorificar a Dios. La iglesia debe de glorificar a Dios, no buscar su propia gloria. Aleluya. Si la iglesia, los miembros de la iglesia, buscamos un título, un nombre, una posición, un alcance, entonces ya no estamos en esa parte de que hemos sido llamados para la gloria de Dios. Pastor, ¿usted para qué fue llamado? Para ser pastor y pastor de la iglesia, sí. ¿Y solo eso? Fue llamado para la gloria de Dios y ministrar en la iglesia para la gloria de Dios. ¿O no? Amén. Vaya. Entonces dice Isaías ahí. Ahora miremos en Efesios capítulo 1 del versículo 12, donde hay una similitud en cuanto a lo que dice Isaías. Dice así mismo, dice, en él mismo tuvimos herencia, siendo predestinados conforme al propósito de al que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y luego dice, a fin de ¿qué? De que seamos alabanza de su gloria, nosotros los primeros que esperamos en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, según Efesios aquí, Dios marcó un destino para nosotros como iglesia, que seamos para alabanza de su gloria. Hermano, es aquí donde es ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todos allá en el cielo deberían de estar o están probablemente dándole alabanza a Dios por la iglesia. Aleluya. No sé si usted se imagina eso, que diga, alabado sea el Dios de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque la iglesia manifiesta, proyecta a Cristo en todo. Sus ministros no buscan su propia gloria, buscan la gloria del que los llamó. Qué chilero decimos en Guatemala, ¿va? Bueno, ahora, esto está hablando de darle a Dios la gloria. Ahora,
¿De qué manera nosotros le damos a Dios, pues, honra y gloria? Cuando nosotros venimos y reconocemos sus obras, todo lo que Él está haciendo y todo lo que hará, de alguna manera nosotros le damos a Él gloria. Debemos, junto con darle gloria, darle lo que es aquí adoración y alabanza. Nosotros adoramos al Señor cuando expresamos nuestro agradecimiento, amor y entrega, obedeciendo a lo que Él ha establecido en su palabra. En el tema que Otito dio hace cuánto, allá en San Lucas, 3, 4 miércoles, no, 2 miércoles por ahí, ¿verdad? Otito mencionó algo acerca de la adoración y la alabanza. Y yo ya estaba preparando y híjole, por ahí va la cosa. Nosotros tenemos que incluso revisar como iglesia si estamos dándole la gloria a Dios a través de lo que podemos llamar nosotros nuestra adoración y nuestra alabanza. Aleluya. Ayer, hermano Sergio mencionó algo bien interesante. Habló de la liturgia. ¿Cuándo empezó la liturgia? Pues tuvo que haber tenido un inicio cuando la iglesia en el principio se reunía por las casas, después en las catacumbas, ¿ya? Tenemos que empezar. ¿Cuándo fue que ellos comenzaron a tener cánticos? ¿Ya? ¿Cómo serían las otras expresiones que tenían? Pero todo eso evolucionó. Yo platicaba con alguien ayer también, porque a veces, hermano, jalamos de donde no tenemos que jalar o hacemos una mezcolanza de cosas. Pero por ejemplo, hermano, dentro de la liturgia en algún momento, pues algo que la Biblia menciona es que dice que ellos se reunían por las casas para el partimiento del pan, así dice, ¿verdad? Para la doctrina, así dice también, ¿verdad? La palabra, ¿sí? Y tener comunión. Pero ahí ha de haber surgido en algún momento, pues, cantos y todo el asunto, ¿verdad? Y a mí se me hace que ahí surgió también el recoger las ofrendas y los diezmos dentro de la liturgia. Y bueno, ¿y qué usarían para recoger? Un canasto, probablemente, ¿verdad? Un canasto. Eso es dentro ya del mover de la iglesia. De ahí ya surgieron los alfolíes y todo lo que conocemos. En el antiguo pacto, en el templo, eran otras cosas las que se usaban para recoger la ofrenda, pero eso es del antiguo pacto. Bueno, aquí la situación está en que recogían ofrendas y diezmos. Y eso era parte de la liturgia o parte de la adoración en la iglesia. Bueno, ahora, en Lucas capítulo número 4, versículo 8, luego lo vamos a ver en Mateo, encontramos nosotros que dice así, hablándole, fíjese bien, el diablo a Jesús, usted ya conoce, yo solo extracté esta parte. Respondiéndole Jesús al diablo, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Ojo, ¿sí? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Aleluya. Amén. ¿Cómo es de metiche el diablo, ¿verdad, hermano? Si no se ha querido meter por un lado, por otro ahí, hermano, llegó él al mismo Señor a de querer que lo adorara, hermano. ¿Verdad? Pero el Señor le dijo lo que está aquí y le contestó de esta manera. En Mateo 4, versículo 10 dice similar, dice entonces Jesús dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén.
Bueno, pero en San Juan capítulo 4, versículo 20 al 23, nosotros vemos una proyección que Jesucristo le traslada a la mujer samaritana. Ustedes saben, hermanos, que la mujer samaritana le hizo una pregunta a Jesús, le dijo: mira, nuestros padres nos enseñaron a adorar en este monte, pero ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde se debe de adorar. Amén. Y entonces Jesús le contestó: mira, ustedes no saben a quién adoran. Ahí está, ahí, ¿verdad? Pero te voy a decir algo: la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Así dice, ¿verdad? Ahora, la adoración tiene que ser en el Espíritu Santo o en el espíritu del hombre. Si es en el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo se adora a sí mismo. Es el espíritu del hombre vivificado por el Espíritu de Cristo que tiene que estar conectado con Cristo, conectado el espíritu del hombre, conectado con Cristo, para darle una verdadera adoración al Padre. A veces no es por espíritu, sino que es por alma. El alma es sinónimo de corazón, y la Biblia dice que el corazón es perverso y es engañoso. Aleluya. Bueno, pero sigamos. El Señor le dijo: mira, el Padre está buscando adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad. Hermanos pastores, a mí mismo me hablo. Si el Padre está buscando adoradores, ¿no deberíamos nosotros dentro de la iglesia buscar adoradores? O que la iglesia misma se torne en adoradora para la gloria de Él. Aleluya. Es que a veces, perdónenme, hermano, nosotros solo delegamos, y eso no digo que esté mal, delegamos los cantos, dejamos todo así, pero no delegamos que haya un fluir para adorar. Aleluya. Y porque a veces nosotros mismos tampoco adoramos. Amén. Entonces, uno de los propósitos claves aquí es que el Señor está buscando adoradores. ¿Y dónde los va a buscar? ¿Allá afuera? Va a buscar dentro de su iglesia, porque es la iglesia la que tiene que ser adoradora de Él. Hermano, imagínese una congregación adoradora, todos, hermano, desde el ministro, que es el ministro de la iglesia, el servidor de Dios en la iglesia, hermano. Cuando dicen los hermanos, vamos a adorar, de veras, hermano, yo pensaba así, buena onda. Dije yo, el primero que tenía que pasar sería el pastor para acá y ponerse a adorar, para dar el ejemplo. ¿O no? Ese no es el momento de estar viendo a ver si estar allá. Porque yo voy a enseñar, alguien lo dijo con el ejemplo, a adorar. Bueno, sigamos. ¿Qué es adorar? Aquí viene algo bien interesante. Adorar es postrarse, arrodillarse, hacer reverencia, caer a los pies de. A veces tenemos cantos nosotros que vamos a adorar, venimos a adorar, pero solo estamos sentados en las sillas, ellos estamos cantando. No, y ahí dice que adorar es
postrarse, arrodillarse. Y eso es algo, hermano, que es importante. Voy a terminar. Dice, adorar a Dios significa brindarle nuestro amor, reverencia, servicio y devoción. El Señor mandó a Moisés: adora a Dios porque solo a Él servirás. Moisés 1:15. Éxodo 1:15. Dice, Él también ha mandado: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y fuerzas, y en el nombre de Jesucristo lo servirás. Cuando le servimos al Señor, lo estamos adorando. Es una forma de adorarlo. ¿Ya? La adoración implica una decisión y una actitud de reverencia que sale del corazón. Cuando adoramos a Dios, reconocemos su grandeza y su poder frente a nuestra pequeñez. Hermano, yo tuve que ya hacer algunos arreglos. Me estoy reuniendo con los hermanos de alabanza, con los que tocan, los que dirigen. Le dije, bueno muchacha, ahorita ya no va a ser solo cantar. Ahorita vamos a hacer lo que dice ahí, vamos a adorar. Y entonces, hermanito, hermanita, véngase para acá adelante, vamos a adorar. Ay, pero es que está muy frío el piso. Y ponerme de rodillas, me va a doler la frente. Pero es que fíjense ustedes que adorar es ponerse a los pies de. Adorar significa besar, fíjese hermano, los pies del reconocimiento de aquel que ha hecho algo por mí. O sea, son cosas que tenemos que quizás ir retomando dentro de nosotros, hermano. Aleluya. Si no, no es que vamos a perder tiempo si pasamos a arrodillarnos. Bueno, y adorar no es venir a pedir. Adorar es venir a ponerme delante de Él, reconocerlo, someterme, decirle: aquí estoy, vengo a tus pies. Venir como pródigos, decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamar tu hijo, pero aquí estoy a los pies. Oh. Amén. Bueno, luego viene que también tenemos que dar alabanza, ¿va? Aleluya. La Biblia nos dice en el Salmo 50, ustedes lo conocen, verso 14 al 23, dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Sacrifica alabanza, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. En otras versiones no dice el que sacrifica alabanza, sino que dice el que sacrifica acción de gracias. Aleluya. ¿Se recuerdan ustedes de los 10 leprosos? Llegaron a pedirle a Jesús que hiciera algo por ellos, y resulta de que Jesús les dijo: ok, váyanse ahorita y preséntense allá y ofrezcan su sacrificio y todo el asunto. Entonces dice que cuando iban en camino fueron sanados. 9 no volvieron a Jesús, pero 1 regresó a Jesús. ¿Para qué? Para darle gracias. ¿Cuántos de nosotros, e incluso dentro de la iglesia que ministramos, piden oración? Incluso algunos dicen: mire hermano, ¿no será que no solo ore, sino que ayune por mí? Y resulta de que son sanados, pero no regresan a dar gracias. Por eso cuando usted pida oración, después de la oración, ponga en el chat ahí: gracias. Primeramente a Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, el Salmo nos habla a nosotros que hay que sacrificar acción de gracias o alabanza, ¿ya? A Dios. Y hay que ordenar su camino y todo el asunto. En Efesios del 1, 13 y 14 dice: es así.
En Cristo, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de la herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Entonces, hermano, la alabanza tiene que ser para la gloria de Dios. Los pastores tenemos que enfocarnos que nuestra alabanza congregacional sea para la gloria de Dios. ¿Para qué? Un tantito que se salga de ahí y ya no es para Dios. Aleluya. ¿Qué dijo Dios en cuanto a su gloria? Y ya entendimos eso. Que Dios no comparte su gloria con nadie. Si alguien haciendo lo que puede estar haciendo dentro de la iglesia y la obra de Dios ya se siente un poquito así, entonces esa ya es gloria de él y no de Dios. Porque Dios no va a decir, le voy a dar un poquito, va. ¿Y sabe por qué es tremendo? Porque la gloria hay que ganársela y se obtiene solo a través de Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿O no? Así dice la Biblia. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero lo lindo es que ahora en Cristo Jesús somos llamados a salir para la alabanza de la gloria de Él. Y entonces, hermano, no hombre, si ahí viene una cosa diferente. Amén. Bueno, entonces podemos ver nosotros allí que dar alabanza significa darle elogios a Él. Nuestro reconocimiento, como que aprobamos, Dios es bueno, ¿verdad? Que es digno de ser elogiado. Hermano, es que todo va ahí. Por eso es que yo no creo, aunque viene como rebote, voy a decir así la expresión, la alabanza no es para que el pueblo se goce. La alabanza es para que se goce Dios. ¿Qué dice Sofonías 3:16? Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. ¿Y qué más? Se regocijará en medio de ti y cantará. Oh. Ya sonó esta cosa. Pero allá tengo amarillo todavía. Bueno, terminemos pues. La gran comisión. La gran comisión, como la conocemos, hemos oído nosotros, es otro de los propósitos fundamentales de la iglesia, que ya lo hablamos en el principio mencionando. Aleluya. En Mateo 28, 16 hasta el 20 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Acercando Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces viene y dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que los he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Aleluya. Y en Hechos 1:8 dice: van a recibir el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, esto es algo que no está caduco. Este es propósito fundamental. Aleluya. Hay que volver, hay que retomar. Creo que ya en un retiro como este hablamos de que hay que volver a hacer evangelismo. Y creo que vamos a tener que empezar a evangelizar a la iglesia. Aleluya. Amén. Bueno,
La iglesia es llamada para compartir fielmente el evangelio a través de su palabra y de sus hechos. La iglesia está para promover el evangelio como para preparar a sus miembros. Amén. El ministerio de la iglesia, ¿con esto termino? Cuando hablamos del ministerio de la iglesia, hablamos de ministrar, lo cual no es otra cosa sino servir. En San Juan 13:15, Jesús dijo: ejemplo les he dado, para que como yo lo he hecho, vosotros también lo hagáis. Yo no vine para ser servido, sino para servir. Aleluyita. Amén. Amén. La iglesia ministra en dos sentidos, o sirve en dos sentidos. Ministra al Señor. Esto es lo que hacemos por medio de la adoración y alabanza y obediencia, como ya hemos hablado anteriormente. Ministra a través de sus miembros. Esto se lleva a cabo a través de los dones de los que le mencioné al principio y ministerios que Dios le da a la iglesia. El Nuevo Testamento señala que el Espíritu Santo ha entregado dones a los creyentes. Romanos 12, 6, 8 nos habla de esos dones. 1 Corintios 12, 8, 11 también nos habla a nosotros de los dones que el Espíritu Santo ha repartido entre la iglesia para que nos ministremos dentro de nosotros. Esos dones no son para allá afuera, son para adentro. Aleluya. Amén. Y qué lindo que podamos nosotros entender, discernir los ministros, que hay personas con estos dones de los que está hablando aquí y que entonces se pueden usar en el trabajo del ministerio dentro de la iglesia. En Efesios encontramos 4:11, lo que mencionamos, los 5 ministerios, ¿verdad? Aleluya. Creemos que existen apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, amén, para capacitar a los santos para ministrar, para servir. Aleluya. Amén. Amén. 3 minutos me pasé. Venís contento, ¿ah? Es que me dijo: no te vayas a ir 2 horas. Me porté más o menos bien con 3 minutos. Más o menos bien. Gloria a Dios. Damos una ofrenda de palmas al Señor, hermanos amados. Disfrutando, sabemos, y quizá para los expositores es bien difícil tratar de concentrar lo relevante de un tema, pero quedan muchos aspectos que por tiempo no se pueden ampliar o aclarar un poquito más, ¿verdad? Es realmente una batalla estar ahí al frente intentando transmitir un mensaje en el tiempo que se dispone. Pero vamos a entrar al tiempo de preguntas, hermano Rigo. Creo que hermano Freddy habías levantado la mano, ¿sí? Siempre recuerdo preguntitas, las aportaciones, los testimonios. No me vayan a preguntar cómo murió el diablo, por favor. No ha muerto. ¿Y quién mató a la muerte? Sí, eso sí, ya sabe usted, ¿verdad? Esta sí es pregunta. Por favor, en el tema, hermano. Sí, en el tema, y esta sí con es misericordia. Es pregunta. Romanos 2:6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en haciendo el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero aquí está pagando en el 2:8 otra cosa, dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Será esa gloria que hay que buscar para regresar de donde fuimos destituidos? Sí. Es que solo que por el versículo ahí dice que buscamos gloria, pero no nuestra gloria, sino la gloria en Él. La gloria de Él nos afecta, hermanos. De alguna manera nos afecta. ¿O no? Por ejemplo, los discípulos dicen que cuando Cristo caminó sobre la tierra y todo el asunto, ayúdenme a buscar el versículo, dice ustedes, y cuando estuvo entre nosotros y caminó entre nosotros, ¿no vimos su gloria? Es que Cristo refleja
recuérdense, en su humanidad, ¿verdad? Refleja la gloria de Dios. Y es aquí donde nosotros mismos, en ese contacto estrecho, en esa comunión estrecha con Dios, hermano, nos va a pasar como Moisés. Está Moisés ante la presencia de Dios, y cuando Moisés baja, brilla, porque la gloria de Dios lo ilumina, lo impacta, y entonces Moisés tiene que cubrirse, porque si lo veían así se iban a escandalizar, dice la Escritura. Pero entonces Moisés con esto lo que hace es de alguna manera recibir la gloria de Dios, pero no para que la vean los demás así, va, sino que esa es mía. Y no voy a presumir con ella afuera, yo voy a presumir dentro de mí para mí. Amén. Amén. ¿Sí? Rigo, con todo lo que expresaste hoy sobre los propósitos de la iglesia, ¿consideras que la iglesia emergente cumple esos propósitos? Pienso, él usó una palabra, la iglesia emergente. O sea, es la iglesia de ahorita que está para irse. Pienso que la iglesia tiene que buscar un reenfocamiento. Porque, hermano, cada uno de nosotros, si examina su propio ministerio y la congregación donde está, podríamos encontrar que mucho que quizás de lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo de acuerdo a esos propósitos que Dios tiene. Por eso es que con lo que me dijeron a mí, que le dije al principio, yo le dije a usted que yo lo que quería era transmitirle una herramienta para que con esa herramienta usted pueda ir y hacer los ajustes que se tenga que hacer. Porque si somos parte de una iglesia que no está haciendo las cosas como deben de ser, hermano, entonces lo que tenemos que hacer es volvernos. Tenemos que reenfocarnos nosotros en esto. Y tenemos que ser humildes. Tenemos que ser humildes nosotros. Hermano, bueno, los que están aquí como esposos, ¿verdad? Hermana, ¿usted algunas veces a él le tiene que corregir la plana? Así buena onda. ¿Ah? Sí, ¿verdad? Pero cuando, y es cierto. Y a usted cuando ella le corrige la plana, ¿cómo se siente? Bueno, tengo que reconocer que Dios la puede usar. Ah, bueno, es lo primero. Pero lo segundo es que no es cómodo, ¿ah? Pero yo estoy seguro que cuando ella le dice a usted algo, lo está diciendo en amor, porque lo ama y no para tunaciarlo ni nada de eso, ¿ah? Entonces, yo pienso de que es bueno cuando alguien nos pueda decir a nosotros y tener la humildad y reconocer de que algo que estamos haciendo no lo estamos haciendo como debería de ser. A veces nuestro propio ego, hermano, porque a veces los ministros no salen, hermano, el viejo hombre con todas sus mañas y con todo aquel asunto, y no nos volvemos en humildad para reconocer. Y para eso son estos seminarios. Para esto es esto, para que en algún momento yo de aquí pueda salir y decir, lo que platicaron allá, realmente eso no lo tenemos, nosotros tenemos que implementarlo. Hay cosas que tenemos que motivar, porque somos una iglesia que estamos en un periodo. Hermano, mire, si usted revisa, hay muchos ángulos donde la iglesia, hermano, no solo por doctrinas, sino por prácticas que se tienen entre la iglesia, va por otro lado. Y yo pensaba así, buena onda, lo digo para con los hermanos del presbiterio. Pienso, como una sugerencia para mí, para ustedes y todos, que estos seminarios deberían de ser más prácticos, como dar herramientas más que un tema.
Yo tengo libretas apuntadas con temas. Que ahí están. Digo, ahí están. Sí, pues aquí estaba. Solo, a veces en la respuesta uno se alarga un montón. Sergio, tal vez tú, no sé quién de los que pueden estar acá, no sé si se recuerdan ustedes de un esquema que hermano Otto nos dio a nosotros acerca de la adoración y la alabanza, donde resulta que él puso en el esquema, fue un día de estudio precioso ese, hermano, definió muchas cosas de la alabanza, donde él puso, aquí está el suelo, y entonces vamos a ofrecerle a Dios un sacrificio. Entonces lo primero que se hacía era levantar un altar, ¿sí? Con piedra bien tallada, no, eran piedras rústicas, eran piedras no labradas. Él nos enseñó eso, o sea, no arregladas por hombre. Entonces ahí está el altar, ya, el suelo, el altar, ya, ahora viene la leña, ya, y aquí está el sacrificio. Pero ¿y el fuego quién lo pone? Y a veces somos nosotros los que ponemos el fuego. Eso ya no es de Dios, porque el fuego es el fuego de Dios que tiene que consumir el sacrificio. Él nos dio eso. ¿No se recuerdan ese bosquequito? Lo tenés vos por ahí. Yo en alguna de esas notas lo tengo, ¿cierto? Es que por eso les digo, búsquenlo y van a ver ahí. Yo lo tengo anotado en una libreta. Y qué interesante cuando Él nos habló de eso. Y pienso que de eso nos hemos salido un poquito. Perdón, Sergio, me alargué mucho en tu. Ahí está. Amén. Amén. Aleluya. ¿Alguna Amén. pregunta más, hermanos? Levantan su mano. Aquí hay una mano levantada. ¿Dónde? ¿Por dónde no? Ya, gracias. Dios los bendiga, hermano. Una pregunta, hermano Espino, no sé si yo lo entendí mal o oí mal, cuando dijo que la alabanza no es para que la iglesia se goce, sino que el Señor se goce. Y dijo usted que se regocijará, Señor, en medio de la iglesia. ¿Lo dijo así? Okay. Quería que me explicara, como dice la Biblia aquí en Isaías, pues como el joven se desposa de la virgen, con la virgen, se desposará contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y mismo en Isaías adelante dice que mas os gozaré y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí yo traigo a Jerusalén la alegría y a su pueblo con gozo. En esta última parte que usted escribió está la misma respuesta. Dice, y gozaréis en todas las cosas que yo os he creado. Ahí hay una respuesta en cuanto a eso, ¿ya? El versículo anterior que usted leyó compagina con el de Sofonías capítulo, ¿qué es? 36, ¿ya? Donde habla del gozo de Él por lo que la iglesia le da, ¿ya? Entonces, el punto es que nosotros tenemos que buscar en nuestra alabanza y adoración despertar el gozo de Dios por lo que nosotros le demos a Él, ¿ya? Y con eso, si Él se goza, va a venir sobre nosotros la aprobación de Dios. Eso nos va a alegrar, pues. Pero no, primero yo estoy bien gozoso y puede ser que yo me quede con todo el gozo. Es como aquel borrachito, que le dicen, bueno, mira, anda a comprarme esta botella, pero me la traes porque esa es para mí, no te la vayas a tomar, ¿verdad? Viene y el borrachito se va a comprar la botella. No es de él, no es para él, sino que es para aquel. Pero cuando va en el camino, como a él le gusta el trago, dice, le voy a dar una probadita para ver si le va a gustar al jefe.
Y entonces comienza y cuando llega al final con el jefe, le dice, aquí está la botella y lo que traía adentro. ¡Ah! Así es como pasa muchas veces. Entonces, hermano, eso es algo que tenemos que ver. No que nosotros no nos gocemos en Dios. Tenemos que gozarnos en Dios, pero primero despertar el gozo de Él sobre lo que nosotros le demos. Porque Él se va a gozar en medio de la congregación. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta más, hermanos? Una mano levantada. Qué bueno. Bueno, entonces para el otro año. Perdón, aquí todavía está la pregunta, hermano Roberto. Amén, amén, hermano. Creo que los temas son importantes, pero las prácticas son más. Y cuando vemos a Pablo aquí en el capítulo 16 de los Hechos, cuando a él lo toman preso por haber libertado a aquella patoja que estaba endemoniada, adivina. Dice la Biblia en el verso, vamos a ver, perdón hermano, 25. (16, 25) dice, mas a la medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Aleluya. Y los que estaban presos los oían. Y aparte de eso fue hecho un gran terremoto, no para botar la cárcel, sino para botar las cadenas y las prisiones se soltaron. Aleluya. Aleluya. ¿Puedo añadir eso, hermano? Dios lo Amén. bendiga. Qué interesante. Y ahorita que estaba leyendo eso, yo pensé en dos cosas. Que hay ciertos cantos que de veras, bueno, de la antigüedad, ¿verdad? De los que yo me recuerdo. Yo recuerdo una hermana, fíjense ustedes, eso hace muchísimos años, de que cuando se daban puntos especiales, la hermana decía, voy a pasar a cantar un canto para la gloria y la honra del Señor. Y entonces ella cantaba, una llaga podrida era mi vida. Y ¿algunos de ustedes supieron ese cantito? ¿Lo cantaron? Bueno, cuando yo oía eso, yo pensaba rápidamente, me venía a la mente de aquel que cantaba así, preso me encuentro tras de las rejas. ¿Sí? ¿Algunos de ustedes oyó eso? ¿Los mexicanos? Porque el que cantó ese corito era un mexicano. El preso de San Juan de Ulúa se llamaba. Y cantaba de toda su miseria. Cuando cantamos por nosotros mismos y para nosotros mismos, cantamos nuestra miseria. Pero cuando cantamos, alabamos a Dios, es para exaltar la grandeza, la misericordia, el señorío, la soberanía, la gracia, el favor de Dios, ¿verdad? Amén. ¿Ya nos vamos a comer? Ya. Ok. Gloria a Dios. No, Gracias. Decía irme ya de que. Gracias, Pastor Rigoberto. Que el Señor te bendiga.